tardes. Vamos a aprovechar este tiempo, ¿no? Este momento que tenemos de júbilo, ¿no? De ánimo, sí, pues para seguirle, ¿no? Para no mantenernos ahí, ¿no? Porque sí hay motivos suficientes como para estar agradecidos al Señor por tantas cosas que Él hace en nuestras vidas y en nuestras familias también, ¿no? Y comenzando por la vida, ¿no? Por la vida que nos da, ¿no? Hoy es un día más que tenemos gracias al Señor, ¿sí? Porque de Él es el dador de la vida, ¿sí? Y bueno, pues es reconocer, ¿no? O sea, es de reconocer y de honrarle, ¿no? Con este agradecimiento cada día que pues, darle las gracias, ¿no? Pues gracias, Dios, ¿no? Por la vida que nos das, ¿sí? Por un día más que añades a nuestras vidas, ¿sí? Ahora también es importante, ¿no? Aprovecharlos, ¿no? Es importante que cada día también pues lo aprovechamos, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice que la mejor forma de aprovechar es, cada día que el Señor nos regala, pues es conociendo su voluntad, ¿no? Sí, y si conocemos su voluntad y vivimos en esa voluntad, entonces pues vivimos en su propósito también, ¿no? Y bueno, pues es muy diferente, ¿no? Como nos compartía también nuestro hermano David, ¿no? De cómo pues su vida, ¿no? Su testimonio, ¿no? De una vida sin Cristo a una vida en Cristo, ¿no? Sí, pues todo cambia, ¿no? Completamente, ¿no? Y comenzando por valorar las cosas, ese amor también, ¿no? A la familia, ¿no? Pues a su mamá, a su esposa, a su hija, ¿no? Pues cómo cambia también, ¿no? Y así es también en nuestras vidas. Todo cambia, todo pues toma un sentido, ¿no? En nuestras vidas, ¿sí? Todo toma un sentido. Muy bien, pues en esta tarde vamos a continuar, ¿no? Con donde lo dejamos. Hace creo que 15 días estuvimos viendo un tema ahí en 2 Corintios, si gusta acompañarme, 2 Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios 4, versos 6 y 7 también. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bien, ahí estuvimos viendo la primera parte del verso 6 y bueno, pues y después también continuamos con el verso 7, ya esta es la tercera clase que estamos dando sobre estos 2 versos. Y nos quedamos ahí en el 7, ¿no? Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y para esto nos ayudamos, no sé si recuerda, pero nos ayudamos en un ejemplo. Hay un milagro que está en 2 de Reyes, capítulo 4, verso 1 al 7, por favor. 2 de Reyes, capítulo 4, verso 1 al 7. Ahí estuvimos viendo la fragilidad, ¿no? Estos vasos de barro, ¿no? Vimos la fragilidad y la responsabilidad por un lado y, bueno, pues ahora vamos a ver un poco también la excelencia, ¿no? Y el poder. Esa excelencia que nos habla, ¿no? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y qué mejor, ¿no? Que tomar como un ejemplo, pues ese poder de Dios, ¿no? Un milagro que Dios hizo en ese tiempo, ¿no? Vamos a ver, vamos ahí a
Segunda de Reyes. Lo vamos a ver nuevamente todo completo para poder comenzar. Dice así el verso 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tú, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y han venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Traedme aún otras vasijas. Y él le dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Bueno, ahí vimos este milagro, un poco estuvimos viendo el verso 1 y 2, pues esta mujer, ¿no?, en esta necesidad que ella tenía, ¿sí? Y era una mujer que pues acaba de quedar viuda, ¿no? O sea, recientemente, ¿no? Dice que era una mujer, su esposo era un hombre de Dios y que ella misma era hija de profetas también, ¿no? O sea, era una mujer que conocía, ¿no?, perfectamente las Escrituras y conocía las promesas que Dios tiene para sus escogidos también, ¿no? Y ella está reclamando, o sea, ante su necesidad, ella está reclamando una promesa de Dios, ¿no?, para los hijos de Dios, ¿no?, que dice la palabra que el salmista David dice: Joven fui y viejo soy ya, y no he visto en toda mi vida, no he visto a ninguno de los hijos de Dios, a ninguno de los escogidos de Dios, a un justo desamparado, ¿no? ¿Sí? Sino que siempre el Señor ha estado pendiente, ¿no?, de todos sus escogidos, ¿no? Y bueno, pues ella esta promesa la tiene en su corazón y ella dice: pues aquí estoy, ¿no? Pues aquí estoy con esta situación, con este problema, ¿no? No era cualquier cosa. Uno puede pensar que, bueno, pues al fin y al cabo era, bueno, pues una deuda, ¿no? Pues tampoco no había muchos motivos, o sea, no había una razón así de un tema de salud, o en fin. Pero el problema era aún mayor, porque no solamente era la deuda, sino que ella, pues en la situación que se encontraba ya como viuda y con sus 2 hijos, que pues los acreedores se iban a llevar a sus 2 hijos, cumpliendo la ley, ¿no? ¿Sí? Para que se hiciesen cargo, ¿no?, o sea, en compensación, ¿no?, de la deuda que ella tenía, ¿no?, que no tanto ella había contraído, ¿no?, sino su esposo, ¿no? Pero también vimos, ¿no?, porque uno puede pensar que igual el esposo dice: pues como un hombre de Dios, ¿no?, pues que dejó esta deuda por ahí, ¿no? Y dice, pues como que no era un muy buen testimonio, ¿no? Pero vimos también, estuvimos viendo un poquito, regresando un poco para atrás, que este hombre, según la tradición, era un profeta, un hombre de Dios. Su nombre es Abdías, ¿sí? Y él había hecho cosas muy buenas y muy importantes, y arriesgándose incluso él su propia seguridad, su propia vida, ¿sí?, de cuando los profetas eran perseguidos por la reina de Israel en aquel tiempo, Jezabel, ¿sí? Entonces él escondió a 100 profetas, de 50 en 50, en lugares seguros, y en ese tiempo él estuvo
pues sosteniendo también, ¿no? Proveyendo de agua y comida, ¿no? Y recuerden que aquel tiempo era pues un tiempo difícil también, ¿no? O sea, no había tanto sustento, no había... pero él buscó manera de poder sostenerles también, y era un buen número de hombres de Dios, ¿no? Entonces, pues eso nos aclara que, bueno, pues con razón, ¿sí? Debido a su generosidad, ¿sí? Pues dejó estas deudas por ahí. Bien, ahora la vemos aquí, esta mujer que, bueno, ella busca en el hombre de Dios, pues atiéndeme, ¿no? En mi situación, ¿no? Atiéndeme. Y así es, los hombres de Dios tenemos la responsabilidad de atender, ¿no? Las situaciones. También vimos, ¿no? Que un ejemplo de Pedro y Juan cuando ellos iban a entrar al templo y estaba este cojo, ¿no? De nacimiento. Y pues ahí estaba el hombre en el lugar que se acostumbraba a estar y a vivir de la compasión, de las limosnas, de los que entraban al templo. Pero él nunca entró a ese templo, él nunca entró, porque él era, bueno, si tenía poco con su enfermedad, pues también esa enfermedad la hacía, según la ley, la hacía impuro, ¿sí? Era impuro para poder entrar al templo, ¿sí? Entonces estaba excluido. Y bueno, pues otra situación, ¿sí? Pero cuando van a entrar Pedro y Juan al templo, entonces él pues les llama la atención y como siempre, ¿no? Buscando, se queda atento, mirándoles para que a ver si le pueden ayudar. Y dice que Pedro y Juan, que fijando sus ojos en él, fijando sus ojos, ¿sí? Entonces, pues le dijeron, ¿no? Pues no tengo ni oro ni plata, ¿no? No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy, ¿sí? Lo más valioso, ese tesoro que estamos viendo aquí, ¿no? El tesoro que tenemos en nuestros corazones, ¿no? Y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, ¿sí? Y efectivamente, ¿no? Así fue, en este milagro se levantó, ellos lo ayudaron, hay que ayudar también, claro, tenemos que recibir también esa ayuda, no, hay un tiempo, hay un proceso, hay unas ayudas que están ahí, tenemos que aceptar también esas ayudas. Para eso están los hombres de Dios y mujeres de Dios, para ayudarnos. Y bueno, pues y dice que este hombre entró, ¿no? Entró en el templo, ¿sí? Por primera vez en su vida, ¿no? Por primera vez entró en el templo. Igual que todos los demás, igual que todos los que él vio durante toda su vida cómo entraban a adorar a Dios. Y él no podía entrar a adorar a Dios, ¿sí? Pero ahora sí, ¿sí? El milagro ya estaba hecho, ya era una realidad en su vida. Qué bueno, bien, ese tesoro que tenemos, eso es lo que le ofrecieron Pedro y Juan. Bueno, bien, entonces ahí vamos con la viuda. Entonces dice que en el verso 2, Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? ¿Qué te haré yo? Pues él mismo reconoce que no, pues él mismo es un vaso de barro, no somos vasijas de barro, ¿sí? Ahí se ve la fragilidad, ¿sí? del hombre, ¿no? Y el hombre, la vasija está ahí, es una vasija de barro y bueno, pues no tiene, lo que le hace especial a esa vasija es el contenido dentro de la vasija, ¿sí? Pero si no hay contenido, si no está el aceite, entonces no somos, pues somos muy frágiles y no tenemos con en qué manera podemos ayudar, ¿no? En qué manera podemos, pues somos hombres, ¿sí? Y entonces, pero bueno, ahí es la pregunta que él hace, ¿no? Dice, pues ¿qué te haré yo, no? O sea, reconociendo él mismo que dice, yo no puedo hacer mucho por ti. Pero dice, ¿qué es lo que tienes? Declárame qué es lo que tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva, ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite.
Bien, la pregunta no va dirigida a la cantidad o la cualidad de lo que esa mujer tenía en su casa para ser utilizado como una respuesta, ¿no?, a su necesidad. La pregunta va dirigida a la disposición de dar, ¿sí?, a la disposición. ¿Qué tienes que ofrecer? ¿Qué tienes que dar? ¿Sí? ¿Qué tienes que entregar? ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes a tu alcance, ¿no? Cuando damos todo lo que tenemos, pues es también el momento, en ese momento es cuando comenzamos también a dejar de confiar en ello. Mientras lo tenemos, pues siempre va a estar ahí y de una manera u otra vamos a poner nuestra confianza en ello, sea poco o mucho, ¿sí?, pero vamos a estar confiando en ello. Entonces, necesitamos, para que Dios actúe en nuestras vidas, necesitamos entregar todo, sin reservas, ¿sí? Entonces, ahí es cuando Dios comienza a actuar en nosotros también. Y es lo que le estaba llevando a ese punto, le estaba llevando Eliseo a esta mujer, ¿no? Y dice, bueno, pues, ¿qué es lo que tienes, no? Porque debes de entregar todo lo que tienes para que tú pongas tu confianza en Dios, ¿sí?, de que Él puede, pues, atender tu situación, ¿no? Hay varios ejemplos en las Escrituras y la mayoría son de mujeres, que tenían esta fe, esta confianza, una confianza plena en Dios, de depender de la misericordia de Dios en sus vidas. Por ejemplo, la mujer de la viuda, ¿no?, también otra viuda de Sarepta, ¿no?, un poquito antes también, ¿no?, como esa viuda de Sarepta, ¿no?, pues ella también un tiempo de hambruna y, bueno, pues en el tiempo de Elías, cuando Dios le envía a esa casa y esta mujer ¿qué tenía? Pues nada, pues un puñado de harina, ¿sí?, y un poquito de aceite, ¿no? Dice que tenía, es lo que tenía. Y se disponía, dice, ahora me disponía con su hijo a ir a buscar un poco de leña y hacer ya un fuego y, bueno, comer este puñado de harina que ya nos quedó, ¿sí?, y morir. Y aquí ya se acabó todo, ¿no? Pero no fue así, porque Dios tenía otro plan para esta casa, para esta familia también, ¿no? Pero es lo que tenía, un puñado de harina, es lo que dispuso también y se lo entregó al hombre de Dios. Tenemos otro ejemplo, también otra mujer pobre también que entró y que dio en el templo, ¿no? Fue y dio su ofrenda. ¿Y qué es lo que dio? Fue lo que el Señor vio y la puso como ejemplo. ¿Recuerdan? 2 moneditas, ¿no? 2 moneditas. Dice, mira, ¿habéis visto a esta mujer? Dice, ella, os aseguro que ella ha dado más que nadie, más que todos los que han pasado y habían dado, pues, muchas ofrendas y todo. Pero ella 2 moneditas nada más que dio, pero dio todo lo que tenía, ¿sí? Todo lo que tenía, todo su sustento, dice, ¿sí?, que lo entregó para sostenerse, para poner su confianza en Dios, ¿sí? Y así es también en nuestras vidas, tenemos que dar, entregar sin reserva para que Dios pueda actuar en nosotros. Bueno, ella dice, una vasija de aceite es todo lo que esta viuda tenía en su casa. Y el aceite en las Escrituras es símbolo de la unción, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Simboliza una vida plena. Dice el salmista David, en el Salmo 23, muy conocido, ¿sí? El Señor es mi pastor, ¿sí? El Salmo 23, verso 5, unges mi cabeza con aceite, ¿sí? Mi copa está rebosando. Una vida plena, completa, ¿no? Pero porque recibía esa unción de Dios sobre su vida, ¿sí? La presencia de Dios en su vida, en su corazón. Personas, reyes, profetas, sacerdotes, el santuario, todos los muebles, los vasos, el lugar santo, santísimo,
todo. El tabernáculo en el tiempo de Moisés, cuando levantó este tabernáculo que Dios le mandó, que lo levantase en medio de su pueblo, porque el propósito era que Dios quería habitar en medio de su pueblo, ¿sí? Su presencia, quería estar en medio de su pueblo. Todo fue ungido con el aceite de la santa unción. Y los grandes hombres de Dios necesitaban, ¿sí?, de la unción, de la presencia de Dios para sus vidas, sus ministerios, así como nosotros necesitamos de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Dice Juan, capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 4, dice que en Él estaba la vida, ¿sí? Y la vida era la luz para los hombres, ¿sí? En Él estaba la vida. Y es así, Juan nos está dando narrando, ¿no?, la primera venida de Cristo. Dice que en Él estaba la vida, ¿sí?, que esta vida era la luz para todos los hombres. Y el hombre sin Cristo camina en completa oscuridad, ¿sí? Sí camina, pero caminamos en completa oscuridad, ¿sí? No hay propósito, no hay esperanza, vivimos sin Dios, sin Cristo, ¿sí?, en este mundo. Y bueno, pues así es la vida sin Cristo. Seguimos con esta mujer. Entonces Eliseo le dijo: ve y pide, en el verso 3, ve y pide para ti vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Bueno, aquí vemos también algo interesante, porque le está mandando que vaya a pedir vasijas prestadas a todos sus vecinos. Tendría que tener buen testimonio esta mujer con los vecinos, porque si no, lo iba a tener difícil, ¿verdad? Pero sí tenía buen testimonio esta mujer con sus vecinos, y sí se le iba a facilitar esa parte también, ¿sí? Qué bueno es tener un buen testimonio, ¿sí?, con todos, ¿sí? No pocas, vasijas vacías, no pocas. Si quisiéramos buscar un ejemplo para ilustrar la vida del hombre sin Cristo, pues este sería un buen ejemplo, ¿no? Una vida sin propósito, sin esperanza, pues que necesita ser llenada, ¿no? Pero no con lo primero que se nos ocurra, ¿no? Como nos decía David, dice, bueno, pues puso el ejemplo ahí, no sé yo, qué tan de la consejería como si fueras al psicólogo, ¿no? Dice, pero no es, el psicólogo es una cosa y la consejería es otra. La consejería se va a buscar consejo, ¿sí? Se va a buscar un consejo de parte de Dios. Y cuando vamos en busca de un consejo de parte de Dios y lo recibimos y lo ponemos en práctica, va a ser de bendición para nosotros, ¿sí? Y para nuestras familias también. Entonces, pues también ya pues animarles, ¿no?, que puedan acudir también a la consejería, ¿no? Entonces, no es con lo primero que se nos ocurra, sino con la presencia de Dios, ¿sí? El Dios creador de los cielos y de la tierra. Dice, y no pocas, no pocas, que sean todas las vasijas vacías que puedas, todas. Ahí vemos también la voluntad de Dios, el plan de Dios para el hombre, ¿no? Dios quiere derramar de su amor abundante a todo corazón necesitado que busca ser saciado. Pues ser saciado por completo, ¿no?, de su presencia. En Romanos 5, verso 5, yo se lo puedo leer. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, ¿sí?, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por los pecadores, ¿no? El amor de Dios, ¿sí? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La excelencia que vimos ahí, ¿no?, en Corintios, la excelencia del poder, ¿sí?, sea de Dios.
no de nosotros, para que la excelencia, para que la presencia, ¿sí?, lo que está en esta vasija de barro sea esa excelencia, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso nos hace especiales, hace a personas, a hermanas y hermanos en Cristo, los hace especiales, personas de mucha bendición, ¿sí?, porque tienen, como decía el apóstol Pablo, ¿no?, Cristo en vosotros, ¿no?, Cristo en vosotros, esperanza de gloria, ¿sí? Ese es el gran misterio de los cristianos, es lo que tenemos, es el valor que... Hay un celular por ahí, ¿no? Lo apagamos, por favor, ¿no? Entonces, es lo que el Señor quiere derramar en nuestros corazones, esa excelencia, ¿no? Sí, ese aceite, esa presencia de Dios en nuestras vidas. Tito 3, verso 4 al 7, por favor. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, ¿cómo? Abundantemente, su presencia en nuestras vidas, pero abundantemente, por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Bueno, aquí vemos, ¿no?, que se manifestó la bondad de Dios, ¿sí? Entonces, y el fruto de esa bondad de Dios en nuestras vidas es ese amor, ¿sí?, abundante, ¿no?, ese perdón abundante, ¿sí?, y esa vida eterna abundante también, ¿sí? Es todo lo que el Señor quiere darnos, sí, dice que no escatimó, que Él nos dio, si nos dio a su único Hijo, pues cómo no nos va a dar todas las cosas también, ¿verdad? Todo, ese amor, ese perdón, esa vida, ¿sí?, en abundancia. Bien, verso 4, seguimos ahí en Segunda de Reyes, 4. Dice, ahora le está dando instrucciones también, dice, bueno, una vez que tengas ya las vasijas vacías, todas las que puedas, dice, entra luego y enciérrate, tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Este milagro se iba a hacer en la intimidad, ¿no? Hubo otros milagros que el Señor hizo en los tiempos antiguos y los hizo ante los ojos, ¿no?, de su pueblo escogido, ¿no?, y también de sus enemigos, ¿no? Pues, por ejemplo, en el Mar Rojo, ¿no?, o en el Monte Carmelo. Pero todos, sin excepción, tenían como propósito que el Dios único y creador se manifestara, ¿sí?, en cada acontecimiento, con el fin de quebrantar los corazones altivos, endurecidos, ¿sí?, por el orgullo, y reconocer que Dios es Dios. Dios es Dios, ¿sí? Y lo es sobre todas las cosas. Hay un pasaje en Primera Crónicas, por favor, en capítulo 29, verso 11. Es un pasaje muy bonito que vamos a ver nada más que una porción, pero son las últimas palabras del rey David antes de partir ya con el Señor, ¿no?, al final de sus días ya. Y fíjense lo que él declara. Dice, tuya, oh Señor, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Y la palabra excelso es
pues estás sobre todo, o sea, eres por encima, ¿no? Por encima de todo, absolutamente de todo, ¿sí? Y estas eran las últimas palabras, ¿no?, del rey David, exaltando al Señor, ¿no? Dios es sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Imagínense, tener una relación personal con el Dios único, creador de los cielos, de la tierra, que es excelso sobre todas las cosas, ¿sí? Tener esta comunión con Él, poder tener esta intimidad con Él, poder platicar con Él, ¿sí? Conversar con Él, poder contarle nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestras inquietudes, nos hace privilegiados, ¿verdad? Nos hace únicos, ¿sí? Como Él es único también, ¿sí? Y el cristiano es único también, porque Él, su presencia en nosotros, nos hace únicos. Pero tenemos que tener esa presencia en nosotros, porque si no tenemos esa presencia, ese aceite en nosotros, pues somos vasijas nada más de barro, frágiles, ¿sí? Muy frágiles, ¿sí? Pero la excelencia está en el interior. Bueno, es lo que le mandó, ¿no? Las instrucciones que le dio el hombre de Dios a esta mujer, porque la fe demanda obediencia, ¿sí? La fe demanda obediencia. Y el hombre le dio instrucciones a la mujer de parte del Señor y ella obedeció. En cierta ocasión estaba el Señor con sus discípulos y estaba enseñando y había multitud de gente también, dice que se acercaron, dice que su madre y sus hermanos querían verlo y le avisaron, dice, tu madre y tus hermanos te quieren verte, ¿sí? Ahí en Lucas 8, 20, 21. Él entonces respondió, le dijo, mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? Son los que escuchan, ¿no? Los que oyen la palabra de Dios y la hacen, ¿sí? Entonces, no solamente consiste en escuchar la palabra de Dios, no solamente consiste en oír, ¿sí?, la palabra de Dios como estamos pues, ahorita, ¿no?, escuchando la palabra de Dios. Tenemos que hacerla. Entonces, ahí es donde tenemos el privilegio y la bendición también, ¿no? ¿Sí? El privilegio de ser, sí, hijos de Dios también, ¿no? De ser esa familia de Dios. Esos son, esas personas que escuchan la palabra de Dios y la hacen, es mi madre y son mis hermanos, ¿sí? Es mi familia, son los hijos de Dios. Pero hay que hacerlo. Si nos quedamos en la primera parte, pues no nos va a ayudar mucho. Hay que hacerlo. La bendición está en hacerlo. Bueno, esta mujer se encerró en su casa con sus hijos. Bueno, aquí también encontramos otra enseñanza, ¿no? Nos enseña que debemos de cerrar, ¿no? Cuando estamos ya entrando en esa bendición de Dios, ¿sí? En ese tiempo de intimidad con el Señor, de comunión, donde Dios va a obrar en nuestras vidas, va a hacer ese milagro en nuestras vidas, pues debemos de cerrar, ¿sí? De cerrar la puerta, ¿no? Pues ¿a qué tenemos que cerrar la puerta? O sea, bueno, pues hay que cerrar la puerta pues, a muchas cosas, ¿no? A las dudas, por ejemplo, ¿no? Tenemos que cerrarlo, porque si no podemos querer tener la confianza en Dios y al mismo tiempo estar dudando de que lo pueda hacer o no lo pueda hacer. ¿Será posible? ¿Será o no será? Claro que lo que Dios va a hacer en nuestras vidas para nosotros nos resulta imposible, ¿sí? Pero es que resulta que Él es el Dios de lo imposible, ¿sí?
Entonces, Él hace justamente lo que nosotros no podemos hacer, ¿sí? Pero tenemos que creer en nuestros corazones de que efectivamente es así, que Dios es el que va a hacer eso que para nosotros nos resulta imposible de hacer, ¿no? Pues cerrar la puerta, sí, pues a nuestras dudas, a la incredulidad, a las distracciones. ¿Cuántas cosas nos distraen también, verdad? ¿Cuántas cosas, cuando estamos en esos momentos de querer confiar, ¿no?, en el Señor para las situaciones que estamos viviendo, sea una situación personal, sea una situación familiar, sea cualquier situación, ¿no? En esos momentos sí vienen muchas distracciones también, ¿sí?, que tratan de distraernos, ¿sí?, para que no pongamos toda nuestra atención, ¿sí?, toda nuestra confianza en Dios. Cerrar la puerta, pues también incluso a nuestra fe, ¿sí?, a nuestra fe natural, porque el hombre tiene una fe natural, ¿sí?, tenemos una fe natural. Y a veces nos confundimos, pensamos, es una fe nuestra, natural, y que está bien, no está mal tenerla, pero pues está muy limitada, ¿sí? Está muy limitada. Entonces necesitamos también cerrar la puerta a nuestra fe natural para que pueda actuar la fe en Dios, en nosotros. La bendición del Señor no solo iba dirigida a esta viuda pobre, también lo sería a sus hijos. Y es lo que el Señor quiere hacer también. Está dentro del plan de salvación, en el plan de redención, ¿sí?, que Dios tiene para el hombre. No solamente es una restauración personal, sino es también familiar. Acuérdense de cuando Jesús pasaba y vio a un hombre que estaba pequeño de estatura, que estaba subido a un árbol, todos lo reconocemos, Zaqueo, y Jesús lo vio y dijo, pues Zaqueo, pues ¿qué haces ahí, no? Ya, bájate del árbol, ¿no? Porque hoy es necesario que yo que vaya a morar a tu casa, ¿sí? Y el Señor quería darle esa bendición, no solamente a este hombre, a Zaqueo, sino a su casa, a su hogar, a su familia. Y de igual manera, un poquito más adelante encontramos otro acontecimiento ya con los apóstoles, ¿sí? Pablo y Juan están presos y bueno, en ese tiempo, o sea, hay un milagro de Dios, las cadenas se vienen abajo, se rompen, son liberados, es un terremoto, el carcelero cree que ya se han ido todos y teme por su vida, ¿sí? En Filipos fue. Y bueno, pues él casi quiere quitarse la vida porque dice, ahora pues estoy perdido ya, ¿sí? Y Pedro le dice, pues tranquilo, aquí estamos todos, no te preocupes, ¿sí? Y esa fe, ese hombre, o sea, acepta a Cristo y no solamente aceptó a Cristo, la promesa fue, dices, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia, ¿sí? Y tu familia. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos las familias, muchos familiares, ¿verdad? Estamos aquí con esa fe, con esa confianza de que Dios quiere bendecirnos a todos, ¿sí? Al hogar, a la casa, a la familia. Toda la Iglesia del Señor tiene la responsabilidad de salir en busca de esas vasijas vacías para ser llevadas a la casa donde se va a hacer, donde está la voluntad de Dios, donde la voluntad de Dios también se va a manifestar en sus vidas, así como sucedió en nosotros. Mateo 24, 19 al 20, por favor. Mateo 24, versos 19 y 20. Muy conocido este pasaje del Evangelio por la gran comisión, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
Jesús comisionando a sus discípulos, dándoles las últimas instrucciones, y también les da una promesa de que Él iba a estar con ellos, ¿sí? Todos los días, hasta el fin del mundo, ¿sí? Pero antes, para eso, tenían que hacer algo, tenían que ir y hacer discípulos, ¿sí? Y si estamos dispuestos a hacer, a obedecer lo que el Señor nos está demandando de nosotros, pues entonces tenemos asegurado también esa promesa en nuestras vidas. La presencia de Dios estará en nosotros, ¿sí? Dios, Cristo, ¿sí? Estará con nosotros en todo nuestro caminar hasta el fin. Bueno, seguimos con esta mujer y las instrucciones que está recibiendo. Verso 4. Y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Todas las vasijas que fueron llevadas a esa casa serían llenadas. Para todas habría aceite, ¿sí? Para todas, lo suficiente. No es que unos van a recibir un poco, otros otro poco. No, todas iban a ser llenas de ese aceite. Dice en Romanos 8:32, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas, verdad? O sea, Él nos va a dar absolutamente todo en abundancia. Después de ser llenadas serían puestas aparte, no antes. Serían puestas aparte cuando fuesen llenadas. Y eso es bien importante. Necesitaban ser llenas del aceite, llenas de la presencia de Dios, llenas del poder de Dios. ¿Sí? No antes iban a ser apartadas. ¿Sí? Si las vasijas están vacías, están vacías. Necesitan ser llenadas. ¿Sí? El Señor también mandó a sus discípulos que esperasen, ¿verdad? ¿Recuerdan? Que esperasen. ¿Dónde tenían que esperar? En Jerusalén, hasta que se cumpliese la promesa dada por el Padre. Ellos iban a recibir el Espíritu Santo para dar testimonio a todas las naciones. En Lucas 24, verso 46-49. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Vamos terminando, pero ahí en Hechos 2, verso 1 y 8, ahí vemos el cumplimiento de esta promesa, ¿no? Hechos 2, verso 1 al 8. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, las vasijas fueron llenadas, todos, estamos hablando de los discípulos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Todos los presentes en ese lugar fueron llenos del Espíritu de Dios
y comenzaron a hablar en otras lenguas. Otro lenguaje, ¿sí? El lenguaje espiritual, el lenguaje de Dios, ¿sí? Sin barreras. O sea, el mensaje de Dios llega a los corazones del hombre. No hay barreras, no hay impedimentos. Si el hombre dispone su corazón para recibir este mensaje, lo va a recibir, ¿sí? Y lo va a entender, y lo va a comprender, y va a reconocer su necesidad también, ¿sí? Pero el hombre tiene que disponer su corazón, ¿sí? Tiene que estar, esa vasija vacía tiene que estar, Señor, pues aquí estoy. Yo necesito, ¿sí? Necesito de tu presencia en mi vida, ¿sí? Porque si no, pues sigo siendo esa vasija pues vacía, frágil. Bueno. El Evangelio universal. El mensaje de salvación es para todos. Dice Pablo ahí en Romanos 1, 16, 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿sí? Para salvación. Primeramente para los judíos, pero también para nosotros, ¿verdad? Pero también para nosotros, para los gentiles. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían y ella echaba el aceite. Ella echaba el aceite, pero ¿qué tenía ella? No tenía una fábrica de aceite, ¿no? No tenía un depósito grande de aceite, ¿no? Ni mucho menos, ¿verdad? Vimos cuando comenzó, tenía un poco de aceite, ¿no? Tenía aceite, una vasija nada más. Y eran muchas las vasijas que traía. Y estaba echando de su vasija, estaba echando a otras. Y se llenaban, y se llenaban, y se llenaban. Ah, interesante, ¿verdad? El poco aceite que tenía, su vasija fue suficiente para llenar todas las demás. Y aquí se cumple la promesa del Señor. Porque el que tiene, se le dará. El que no tiene, ¿qué? Aún lo que tiene le será quitado, ¿sí? Pero el que tiene se le dará. Si tenemos y lo entregamos, ¿sí? Se nos va a dar más. Y está ese pasaje hace referencia a los siervos, ¿no? Que recibieron sus 5 talentos, otro recibió 2 y otro recibió 1, ¿no? Cuando el Señor se fue, dice que por un tiempo y que les entregó esos talentos, les confió estos talentos. Y al de 5 pues lo invirtió y ¿qué pasó? Pues le dio otros 5, ¿no? Y al de 2 igual. Pero al de 1 que pues fue y lo escondió y no hizo nada, pues bueno, vinieron las consecuencias. Pero al que tiene se le dará. El propósito que el Señor tiene, que ha puesto en nuestras vidas, no es otro que da, invierte en los demás. Sí, no es para ti, no es para que tú estés pleno, completo. Sí, claro que lo vamos a estar. Nunca vas a dejar de estar pleno y completo. Pero es para, como el salmista, David, ¿no? Mi copa está rebosando. ¿Qué quiere decir eso? Que se desbordaba, ¿sí? Y en ese desbordar, ese rebosando, ¿sí? Está afectando a otras vidas. Pero si nuestra copa no está rebosando, pues ¿a quién estamos afectando? Nos compartían también de la reunión de ayer de los varones, ¿no? Pues que el varón, la responsabilidad, el hombre de Dios comienza en su casa, ¿no? Y pues es ahí donde tenemos que comenzar a afectar también, ¿no? Tiene que afectar nuestra vida, ¿sí? Nuestro ejemplo, nuestro testimonio tiene que afectar a nuestras esposas, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a todos, absolutamente a todos. Pero para eso tiene que estar desbordando. Mi copa está rebosando, dice.
Qué bueno. Ese es el propósito, es lo que el Señor nos dejó y nos mandó, y es el cumplir su ley, ¿no? La ley de Cristo. Dice en Juan capítulo 13, verso 34, 35, este sí lo conocemos todos: un mandamiento nuevo os doy. ¿Sí? Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es este mandamiento nuevo? Que os améis, ¿sí?, unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto, fíjense lo que viene, ¿no?, en el 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto, ¿sí? Podemos ser muy espirituales, podemos tener una relación, decir, no, es un cristianismo de estos así muy místico, ¿no? No, es que tan espirituales podemos llegar a ser que no tenemos relación, ni se manifiesta este amor los unos a los otros. No, pero yo amo a Dios sobre todas las cosas y yo estoy ahí en esa relación íntima, en esa comunión íntima. Dice, sí, ese es el gran mandamiento, pero el segundo es semejante. ¿Sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces, si no estamos cumpliendo, dice, de esos dos mandamientos, dijo el Señor, ¿no?, depende toda la ley y los profetas. De estos dos, si cumplimos estos dos. Si nada más que nos quedamos en el primero, está muy bien, pero falta el segundo también. En esto conocerán que sois mis discípulos. Y este mandamiento nuevo no es porque fuese anulado algún otro mandamiento anterior, ¿no? Más bien tiene como propósito cumplir, ¿no?, el verdadero significado por medio del ejemplo sublime del amor de Cristo. Es la ley de Cristo, es el amor de Cristo hacia nosotros, que estábamos lejos de sus promesas y sin esperanza. Ahí lo manifestó también, ¿no?, en Mateo 5, ¿no?, el amor a vuestros enemigos. Dice, si solamente amáis a los que, a los más cercanos, a vuestros amigos, a vuestra familia, a vuestros amigos, a los que están, dice, pues, ¿qué estáis haciendo de más, no? No, nada. Dice, os fue dicho, ¿no?, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos, pero yo os digo, amaráis también a vuestros enemigos también, ¿sí? Y eso ya cuesta un poquito más, ¿no? Amar a los enemigos, a nuestros enemigos, a los que no nos llevamos tan bien, a los que no, ya cuesta un poquito más. Pero esa es la excelencia, esa es la excelencia, ese es el amor de Cristo. Nosotros también éramos enemigos de Cristo, estábamos alejados, muy, muy alejados de Él, y muy en contra también incluso de Él, pero Él nos amó, ¿sí?, de esta manera, ¿sí?, y nos atrajo y nos dio la oportunidad. Bueno, verso 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas ya. Entonces cesó el aceite. Que se acabase el aceite no fue un mal menor, como lo vamos a ver a continuación. A veces nos quedamos con la primera parte de este milagro sin llegar a visualizar la segunda y la más importante. La vasija con aceite estaba, ahí estaba físicamente en el principio de este milagro, ¿no? Pero ¿qué es lo que faltaba en esas vasijas? El aceite. Faltaba el aceite, el cual fueron llenadas, ¿no?, las demás vasijas. Entonces faltaba la excelencia, ¿sí? Y esta comenzó a estar cuando fueron llevadas las vasijas vacías.
hasta que dejaron de llegar, ¿sí?, estas vasijas. Y cuando dejaron de llegar, cesó el aceite. No dejemos, ¿sí?, no dejemos que esto suceda en nuestros ministerios, en nuestras vidas, que nos conformemos con el aceite recibido nada más y vivamos de ese remanente, ¿no?, resultado del trabajo, ¿no?, de años atrás, y nos olvidemos de la excelencia, lo que está por venir, aquello que está por delante y que aún no tenemos en nuestra vasija. Esa es la excelencia, ¿sí? La palabra de Dios siempre nos enseña que lo mejor está por venir, siempre. Lo mejor está por venir. Lo de ayer ya pasó. Lo que viene es lo nuevo, ¿sí? Y es lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, para aquellos que la amamos, ¿sí? Cosas que ojo no vio, oído no escuchó, que no ha subido al corazón del hombre, ni al pensamiento del hombre. Son las cosas que Dios tiene ya preparadas, ¿sí?, para nosotros. Pero están ahí, están por delante. Tenemos que buscar esa excelencia. En Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Nos dice el evangelista Juan, ¿no?, que de su plenitud, de Cristo, tomamos esa excelencia, tomamos todos gracia sobre gracia. Y bueno, pues uno podemos tomar la primera gracia, porque dice gracia sobre gracia, podemos quedarnos con la primera gracia, ¿sí? Dice, ya, estoy bien ya así, y conformarnos a eso. Pero está la gracia sobre gracia, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos nosotros, no? Si tomamos la primera gracia, pues no pasa nada, está bien. Viviremos una vida feliz y segura. Ya somos cristianos. Qué bueno. Pero también podemos tomar la segunda gracia, ¿sí? Y no vivir tan felices, pero hacer felices a los demás, sí. No vivir tan seguros, pero daremos seguridad a los demás también. Y confianza. La invitación está ahí. De su plenitud, ¿sí?, de esa abundancia que Cristo nos quiere dar, de esa vida abundante, de ese amor abundante, de ese perdón abundante. Tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Qué es lo que queremos? ¿Sí? Nos quedamos en la primera gracia con un cristianismo para nosotros, o queremos un cristianismo para los demás también, ¿sí? Depende de nosotros. Yo sé lo que quiero, ¿sí? Yo lo sé. Quiero la excelencia, ¿sí? Quiero la excelencia, lo mejor, ¿sí?, que es en Cristo. Por último, ahí, verso 7, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite, paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Vivid de lo que quede. Ya quedó. Problema solucionado, ¿eh? Lo que quedó en esta casa fue paz. Sí, fue paz. Después de haber vivido en esa angustia y esa desesperanza, ¿no?, que vimos al principio de esta mujer, lo que quedó fue paz en su corazón. ¿Sí? No hacía falta más ya. Ya tenía la paz de Dios ahí, ya estaba la presencia de Dios, estaba en sus vidas.
Y solo en Cristo podemos tener esta paz en nuestros corazones. No hay otro lugar donde podamos descansar y tener esta paz. Amén. No hay otro lugar, solamente es Él. En Él sí podemos tener esta paz, solo en Él. Bueno, pues este es lo que el Señor tenía para nosotros en esta tarde. Espero que podamos recibir esta palabra como yo la he recibido de parte del Señor y que podamos ponerla en práctica, ¿sí? Y que busquemos, ¿no? Que busquemos esa excelencia, ¿sí? Que no seamos esas vasijas vacías. No tiene caso, ¿sí? Que busquemos ser llenos, ¿sí?, de la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Sí, que busquemos la excelencia, del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿sí? Y que sintamos en nuestras vidas que tenemos, claro que tenemos muchos problemas también, ¿sí? No se nos acaban los problemas, pero tenemos paz en Cristo, tenemos la seguridad en Él, tenemos la respuesta a los problemas en Él también, ¿sí? Tenemos todo lo que necesitamos en Él, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, pues vivir esa vida plena, esa vida en agradecimiento a Cristo. Y también nos compartía David, ¿no? En una casa hay muchos utensilios, unos de barro, otros, ahí está, ¿no?, de madera, de barro. Y que cuando ese utensilio se es limpiado, entonces está ya listo, ¿no?, para ser utilizado, ¿no?, para ser de bendición para otras personas. Porque para eso estamos ahí, ¿no? ¿Sí? Para ser utilizado para otras personas. Amén. Pues muchas gracias, que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana, ¿sí? Sobre todo que podamos pues sentir la presencia de Dios, ¿no?, ahí donde estemos, lo que hagamos en la semana, que tengamos esos momentos de decir, qué bien me siento, ¿no? Me siento bien, siento en paz, ¿sí? El Señor está conmigo, ¿no? ¿Sí?